Muy bien. Bueno, vamos a dar comienzo a la segunda mesa del programa de la jornada, donde vamos a hablar fundamentalmente de investigación, resultados y líneas de futuro. Pasa, por favor, pasa el programa. Que no me veo el vídeo, no sale el vídeo. Para ello, sin más dilación, voy a dar paso al doctor Daniel González Nieto, que es profesor contratado en el Centro de Biotecnología Médica. El doctor González Nieto es jefe del Laboratorio de Neurología Experimental en el Centro de Tecnología Biomédica, director del Grupo de Tecnologías de Ciencias de la Salud de la Universidad Politécnica, profesor asociado para los programas de posgrado y maestría de Ingeniería Biomédica de la Universidad Politécnica de Madrid. Ha realizado una estancia postdoctoral de 2 años en el Cincinnati Children's Hospital Medical Center en Estados Unidos y 1 año en el Hospital Universitario Ramón y Cajal. También ha estado activo en neurobiología durante más de 2 décadas y ha publicado más de 30 artículos en revistas de alto impacto y innumerables actas en congresos nacionales e internacionales. Y él, que es una persona de gran relieve en este aspecto, nos va a hablar de los mecanismos de la regulación, de los mecanismos de autorreparación cerebral en el ictus isquémico. Y sin más, le doy paso. Muy bien, muchas gracias, José Antonio. ¿Se me escucha bien? Vale. Pues voy a compartir. Sí, se escucha perfectamente. Vale, fantástico. Voy a compartir la pantalla. Bueno, pues en primer lugar quería dar las gracias a los organizadores de esta jornada por darnos la oportunidad de contarlo, las líneas de investigación, el interés que tenemos como grupo en el ictus cerebral, enfocado básicamente a tratar de entender los mecanismos fisiopatológicos de esta enfermedad para tratar de identificar nuevos targets terapéuticos y realizar el cribado de diferentes estrategias terapéuticas. Bueno, no cabe ninguna duda que el ictus es y lamentablemente va a seguir siendo una de las principales causas de mortalidad y discapacidad en el ser humano. Estas son las cifras de este año. Las cifras lo que confirman es una tendencia al alza en tanto la prevalencia como la incidencia de esta patología. Estos son datos en Europa. Es verdad que en la última década ha habido un descenso en la mortalidad asociada al ictus, pero parece que se espera un repunte, un ligero incremento en la mortalidad en los próximos años. Por género y por tipo de ictus, pues las predicciones también son alarmantes y van en la misma línea. Entonces, como se ha dicho en varias ocasiones a lo largo de esta jornada, el tiempo es cerebro y ahora más que nunca es importante tratar de identificar nuevas soluciones terapéuticas para poder reducir aún más la mortalidad de los pacientes, reducir la incidencia, la prevalencia y sobre todo los programas de prevención, ¿no? Que también es importante. Bueno, en nuestra unidad nosotros no trabajamos con pacientes, todo lo que hacemos es experimental. Utilizamos diferentes modelos celulares y animales para estudiar la patología de esta enfermedad, para tratar de establecer nuevos targets moleculares, realizar el screening de diferentes moléculas terapéuticas. Empleamos técnicas de neuroimagen, principalmente técnicas de electrofisiología, por el registro de potenciales de campo lentos y rápidos. Combinamos, por ejemplo, empleamos técnicas de ingeniería, de bioingeniería, utilizando biomateriales avanzados para tener un mejor control de la liberación de células y de fármacos, ¿no? Les voy a contar, me van a permitir que les cuente con un par de ejemplos el tipo de estudios, por ejemplo, que estamos ahora mismo realizando.
Estos son estudios realizados en colaboración con el grupo de neuroproteínas e ictus del Hospital Ramón y Cajal, que coordinan el doctor Alberto Alcázar y el doctor Jaime Masjuan. Además, con el interés de una empresa tecnológica, Ischemia Biotech, estos estudios estamos estudiando el efecto de una molécula, nitrona X, es un sintetizador de radicales libres, y hemos encontrado que esta molécula, produce varios efectos. Por ejemplo, en un modelo de isquemia por oclusión permanente en la arteria cerebral media, que son los modelos que llevamos trabajando ya bastante tiempo, hemos encontrado que esta molécula reduce el tamaño del infarto cerebral. Y luego, a nivel electrofisiológico, mediante potenciales evocados somatosensoriales, que se aplica en pacientes, nosotros lo hacemos con animales, con ratoncitos, pues el tratamiento con esta nitrona preservó funcionalmente la actividad de la corteza somatosensorial primaria, mientras que los animales no tratados, pues no, prácticamente la actividad fue nula. Otros efectos de esta nitrona han sido una reducción de las especies de ion superóxido, en otras palabras, de la reducción del estrés oxidativo. Y en dos test de comportamiento distintos, pues parece que el tratamiento con esta nitrona produce menos déficits sensorimotores. Otra línea de trabajo en el campo de la neuroprotección cerebral en la cual estamos muy interesados, son en los fenómenos de despolarización cortical propagada. Estos fenómenos son ondas de voltaje, se originan en la penumbra isquémica y se propagan hacia territorio sano, adyacente a la penumbra, originando en su propagación hipoperfusión, es decir, una reducción del flujo sanguíneo que contribuye a extender la zona de daño cerebral. De hecho, hay una relación entre la incidencia de estas ondas con la peor prognosis, tanto en animales como en pacientes. Por tanto, es realmente muy prometedor el hecho de testar diferentes moléculas para tratar de atenuar estos eventos. Y esto es lo que estamos haciendo en modelos en animales en los cuales podemos generar estas ondas de forma artificial y registrarlas de forma electrofisiológica, y esto nos está permitiendo realizar el cribado de diferentes moléculas. Estamos colaborando, por ejemplo, con el grupo del doctor José Luis Marco Contelles en el Instituto de Química Orgánica General del CSIC. Estamos probando varias moléculas, una de ellas con bastante potencial es PAS2, que hemos encontrado que reduce significativamente estos eventos. A nivel histológico, de la misma forma que sucedía con la nitrona X, pero a través de otro mecanismo distinto, esta molécula reduce la extensión del daño cerebral y los animales en general muestran menos déficits sensorimotores. Bueno, este es el tipo de ejemplos que estamos haciendo en la ventana, digamos, en la ventana temporal donde es posible neuroproteger el tejido cerebral dañado. Pero tenemos que reflexionar, no debemos olvidar realmente que el fracaso de la traslación clínica, de la parte preclínica a la clínica, ha sido realmente estrepitoso, ¿no? Se han llegado a probar más de 1000 moléculas distintas, en torno al 10% de ellas han alcanzado fase clínica y todas ellas han fallado. Hasta mi conocimiento, la única molécula neuroprotectora que se está utilizando, por ejemplo, es en Japón y en Asia, iradapona, que es un secuestrador de radicales libres, pero no hay tratamientos neuroprotectores disponibles actualmente en América o en Europa, incluido España. Había mucha expectación con estos son datos de este año del Lancet, del ensayo clínico NA1, el péptido NA1, que es un inhibidor de la ruta citotóxica de los antagonistas de NMDA, mediada por receptores de glutamato, y este ensayo ha fallado, ¿no? Estamos también interesados en nuestro grupo en saber qué pasa fuera de la ventana, ¿no?, de la fase, digamos, aguda del ictus, ¿no? Es decir, cuando los agentes neuroprotectores no tienen ya no tienen un efecto marcado, ¿qué pasa, no? Cuando nos encontramos en pacientes en una situación ya subaguda o crónica, cuando la lesión ya está establecida, realmente podemos reparar el tejido cerebral dañado. ¿Tiene el cerebro capacidad para autorrepararse? Bueno, pues esto es lo que estamos ahora mismo estudiando.
Fíjense en este tipo de estudios en los cuales, bueno, pues realizados en roedores, en ratones, si uno produce un daño cerebral específico en el campo motor de la extremidad delantera, los ratones antes del daño no muestran ningún tipo de lateralidad, pero tras el daño, la primera semana tras el daño cerebral, existe una lateralidad, es decir, una tendencia del animal a que apoye la extremidad delantera contralateral al hemisferio no dañado. No estamos hablando de un daño que provocamos experimentalmente, un daño unilateral. Lo curioso es que 2 semanas después del daño, pues los animales se recuperan con un test de comportamiento, que es lo que estamos usando para medir este índice, se recuperan de forma espontánea. Podemos medir simultáneamente en estos animales qué es lo que sucede, cuál es la actividad, ¿no?, que se produce en el área motora. Esto lo podemos hacer con técnicas de microestimulación cerebral. Entonces, por ejemplo, ratones sin ningún tipo de daño, por ejemplo, de la cepa de ratones FD1, pues muestra una estabilidad en la localización, una relativa estabilidad en la localización del campo motor correspondiente a la extremidad delantera. Sin embargo, en otra cepa, por ejemplo, de ratones F57B6, de este experimento en el cual inducimos daño, la localización del campo motor correspondiente a la actividad delantera comparte mucha similitud con la de la otra cepa. Tras el daño no hay prácticamente rastro de actividad motora, pero 2 semanas después, simultáneamente, cuando los animales se recuperan, la actividad motora de la extremidad delantera reaparece en otra zona motora adyacente a la zona de daño. Estos fenómenos de remodelación cortical o de brain remapping se han identificado no solo en roedores, también en monos y en pacientes, y se producen tanto de forma espontánea como, por ejemplo, tras la rehabilitación física. En el caso de estos de tipo motor, que son los que realmente están más estudiados a nivel experimental. Y esto se produce porque las diferentes áreas de la corteza cerebral son intercambiables. Por ejemplo, si uno aplica un ictus cerebral en un área sensorial, el área motora adyacente, al cabo de varias semanas, cuando el animal se recupera, puede tomar el control de la habilidad sensorial perdida. Si el ictus cerebral, por ejemplo, se aplica en el área motora, es un área motora adyacente la que toma el control de esa habilidad motora perdida, pero nunca un área sensorial. Parece que aquí la propiedad conmutativa no funciona, ¿no? Y esto es precisamente lo que hemos encontrado en un trabajo que publicamos hace un par de años, en el que implantamos en animales con ictus cerebral una terapia avanzada consistente en el trasplante de células madre encapsuladas en un hidrogel de un biomaterial que es la fibroína de la seda. Entonces, la idea de encapsularlo es para potenciar la supervivencia de las células tras el implante y además aumentar su capacidad antiinflamatoria. Entonces, los animales tratados con esta terapia avanzada mostraron una reducción de la extensión del daño cerebral y en paralelo una mejoría progresiva, tardó varias semanas, una mejoría progresiva de los déficits sensorimotores que habían quedado muy alterados como consecuencia del ictus cerebral. Tengo que decir que los animales tratados con las células madres solas o sin tratar, pues esta mejoría funcional nunca se observó. Es decir, de alguna manera, cuando conseguimos reducir la extensión del daño cerebral, predisponemos a la recuperación funcional de los animales. También de este trabajo, no voy a entrar en detalle, también por cuestiones obviamente de tiempo, tampoco es el objetivo, pero con estudios electrofisiológicos pudimos llegar a establecer realmente la relación entre la recuperación funcional y los cambios que se producían a nivel de la corteza cerebral. Los animales que realmente mejoraron tras el tratamiento lo hicieron precisamente porque se produjo una desconexión funcional entre áreas corticales y una emergencia, se produjo una emergencia de actividad sensorial en un área motora, tal y como les había contado anteriormente. Este tipo de efectos no se produjo, por ejemplo, en los animales tratados exclusivamente con las células madre o no tratados, donde el infarto cerebral pues, fue considerable. Pues ya, finalmente, simplemente decirles que el interés que nosotros tenemos como grupo en el área del ictus cerebral está resumido en esta diapositiva. En primer lugar, tratamos de utilizar agentes neuroprotectores que en la ventana susceptible a neuroprotección aplicados agudamente
puedan reducir el área dañada y con ello predisponer a la emergencia de fenómenos de remodelación cortical y con ello la recuperación funcional tras el ictus. En lesiones ya establecidas, es decir, cuando ya estamos en fase subaguda y crónica, estamos explorando nuevas vías basadas en combinación de rehabilitación, células madre y factores. Por último, tenemos un especial interés en estudiar estrategias que permitan superar las barreras que bloquean el periodo sensitivo del cerebro para poderse recuperar. Esto se sabe, no hay mucho realmente hecho al respecto, pero se sabe de algunos trabajos, por ejemplo, experimentalmente, como en roedores sometidos a rehabilitación física de forma precoz, muestran una mejoría funcional, si la rehabilitación se aplica la primera semana tras el ictus, y no muestran ningún tipo de mejoría cuando la rehabilitación se aplica tardíamente, ¿no? Es decir, de alguna manera, esa capacidad que tiene el cerebro para autorrepararse, esa capacidad realmente es muy crítico, ¿no? Depende del punto temporal en el que se aplique un determinado tratamiento, ¿no? Y ya finalmente dar las gracias a las personas e instituciones que de alguna manera están contribuyendo al desarrollo de esta línea de trabajo. Muchas gracias por su atención.